Unos 3.000 contratos del sector eléctrico firmados entre el 2020 y el 2022 están bajo sospecha de irregularidades. El Frente Parlamentario Anticorrupción entregará la información a la Fiscalía. El secretario general de la Administración, Iván Correa, aseguró que el gobierno solicitó la renuncia a todos los gerentes de las empresas públicas tras los escándalos de corrupción. La Asamblea tramitará un pedido de amnistía en favor del ex canciller correísta Ricardo Patiño, prófugo de la justicia. La fiscal Diana Salazar cuestiona a la Asamblea por la demora en la aprobación de reformas legales y critica la actitud de asambleístas que no le prestaron atención durante su informe de labores. Una pareja de migrantes ecuatorianos revelan los peligrosos momentos que vivieron tras cruzar 7 fronteras para llegar a Estados Unidos. Viajaron para conseguir trabajo y darles educación a sus hijos. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Las noticias para ustedes. El Frente Parlamentario Anticorrupción denunció irregularidades en los más de 3.000 contratos suscritos en el sector eléctrico del país. La información será entregada este miércoles a la Contraloría para que realice exámenes especiales a los contratos que superan los $1.000 millones. Paul Romero con este tema. Más de 3.000 contratos firmados entre el 2020 y 2022 por la Corporación Nacional de Electricidad CENEL y la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC son investigados por el denominado Frente Parlamentario Anticorrupción. Muchas empresas son de papel y también participan personas naturales. Advertir la presencia de un personaje clave que es la mano derecha de Leonardo Cortázar en el sector eléctrico. Me refiero a la señora Karen Cornejo, quien además tiene una indagación previa abierta justamente por irregularidades en contratos en el sector eléctrico. En los 2 últimos años, durante el gobierno del presidente Guillermo Lasso, CENEL firmó contratos por $521 millones, CELEC por un monto similar, que suman más de $1.000 millones. El Frente Parlamentario presentará este miércoles en la Contraloría toda la información del sector eléctrico y solicitará a esta entidad que audite los millonarios contratos. Hay que dejar toda esta información en la Contraloría General del Estado y también en la Fiscalía para que sirva en todo el proceso de indagación previa que se ha iniciado sobre esta investigación. El Frente Parlamentario tenía esta información sobre los presuntos actos de corrupción en el sector eléctrico antes que se hagan públicas las denuncias sobre la participación de Hernán Luque, expresidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas. El señor Hernán Luque tenía todo el poder con su directorio para nombrar a los gerentes de todas las empresas públicas. Es decir, el señor Luque ocupó el cargo que otrora ocupó Jorge Glass. También los legisladores tenían información de Rubén Cherres, presunto operador de una red de corrupción, a quienes el gobierno dispuso su localización para que sean procesados por la justicia. Las investigaciones se centrarán en las empresas estatales a través de 2 comisiones parlamentarias que toman partido en el tema, mientras el Pleno intenta conformar una tercera, para analizarlo. Francisco Garcés con la información. En la agenda de este miércoles en la Asamblea se intentará conformar una comisión multipartidista que investigue los presuntos actos de corrupción en las empresas estatales. La intención es que sean legisladores de todas las bancadas los que intervengan en la investigación. Y esto garantizará la tranquilidad de todos los que estamos aquí representando a los ciudadanos y ciudadanas de a pie. El problema está en que la Comisión de Justicia ya inició un proceso de fiscalización sobre el tema y sus miembros adelantan que no lo dejarán pese al pronunciamiento que tome el Pleno. Hay que ver cuáles son sus intereses reales de las diferentes bancadas. Y hay que decir, el Partido Social Cristiano, la bancada de UNES. ¿Cuáles son los intereses? ¿Para qué quieren esta comisión? Por su lado, la Comisión de Fiscalización avanza la investigación de casos de corrupción en el sector eléctrico, que es uno de los sectores en el que habría actuado la red de corrupción ahora denunciada. De que la Asamblea tiene que hacer una labor de fiscalización totalmente clara, diáfana. Estos temas no pueden quedar flotando en la duda
y además que sirvan para aportes fundamentales a la labor que hace la Fiscalía y que hacen las autoridades judiciales. Y aunque la ley de la función legislativa establece que cuando una comisión tiene a cargo un tema, otra no podrá asumirlo, varias bancadas buscan los votos para integrar la comisión multipartidista de investigación. Vengan de todas las bancadas y que se analice, se investigue de manera exhaustiva. Yo creo que sí es necesaria una nueva comisión. En la Asamblea las discusiones sobre el tema se intensifican y el gobierno aún analiza la situación antes de que sus legisladores tomen una posición al respecto. Seria denuncia para el gobierno de Guillermo Lasso. Corrupción en masa es posible. Toda investigación es necesaria ahora y el gobierno tiene que facilitarlo todo para hacer comprobaciones y determinar. Tuvimos un corte, una interrupción de energía eléctrica en nuestras instalaciones y por ello se interrumpió nuestro noticiero. Habíamos transmitido las noticias de las denuncias que se dan en la Asamblea de actos de corrupción en el gobierno. Seria denuncia para el gobierno de Guillermo Lasso. Corrupción en masa, decíamos, ¿es posible? Esperemos que no. Toda investigación es necesaria y el gobierno tiene que facilitarlo todo para hacer comprobaciones y determinar responsables. Después deberán actuar los jueces, la fiscalía, etcétera. Pero hay que llegar a la clarificación y a la sanción. Más corrupción sería intolerable. Como consecuencia de esto, pensamos, el secretario general de la Administración, Iván Correa, informó que el gobierno solicitó a todos los gerentes de las empresas públicas que pongan sus cargos a disposición. Esta decisión se tomó en medio de este escándalo de corrupción que involucraría al expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, Hernán Luque Lecaro, como informamos hace un instante. Veamos ahora un resumen de las declaraciones de Iván Correa en Contacto Directo. Las denuncias de corrupción dentro de empresas públicas generan reacciones en el gobierno, que pidió a los titulares de esas instituciones que presenten sus renuncias, aun cuando son funcionarios de libre remoción. El día de ayer también al presidente de EMCO le hemos pedido que cite a los directorios de todas las empresas públicas, de manera que todos los gerentes pongan sus cargos a disposición y que inmediatamente solicita al señor Contralor General del Estado exámenes especiales en todas y cada una de las empresas públicas. Iván Correa ratificó que el gobierno no investiga a sus funcionarios, que eso es trabajo de la Fiscalía, que en el régimen se limitan a crear políticas anticorrupción, y expuso por qué desde que apareció la denuncia de presunta corrupción transcurrió una semana hasta las primeras acciones. Que mostró la posta hace una semana no fueron evidencias concluyentes de ningún tipo. Simplemente fueron audios que no permitían definir nada. Frente a eso, el gobierno actuó como debió actuar. Pero que hoy la situación es distinta, señala, y que a ello es que reaccionan. Lo que se ha claramente identificado que hay indicios de corrupción con cierto funcionario público, el cual el gobierno ha prestado y seguirá prestando toda la colaboración necesaria para llegar hasta los hechos completos y que la justicia haga lo que deba hacer. Sin embargo, el gobierno rechaza que solo pretende involucrar en una red de corrupción. Prefieren sostener que es un hecho aislado donde un exfuncionario estaría involucrado. El gobierno no tiene ninguna red, ni formará de ninguna red o estructura criminal o de corrupción. Correa promete que se actuará con mano firme contra la corrupción, que no habrá contemplaciones, y considera que se debe auditar a todas las empresas públicas. Lo que decíamos, y esperemos que todo esto se cumpla, hay que llegar a la verdadera honestidad en todo esto. Y el Consejo de Administración Legislativa calificó la solicitud de amnistía para el ex canciller del correísmo Ricardo Patiño, prófugo de la justicia. El pedido pasará a la Comisión de Garantías Constitucionales, en donde tiene mayoría el bloque correísta. Una solicitud de amnistía está en trámite en la Asamblea Nacional.
Esta vez, para el ex canciller y exministro de Defensa del correísmo Ricardo Patiño, por petición de la exgerenta de la desaparecida AGD Vilma Salgado, a nombre de la organización Jubileo 2000. El Consejo de Administración Legislativa calificó la solicitud del pasado 9 de enero. Calificó los requisitos una vez que había un informe técnico de la UTL de que se cumplían los requisitos. Esto debe pasar ya a una comisión. Generar en el plazo de un mes un informe para que sea el Pleno con mayoría calificada quien en este caso pues pueda dar o no la amnistía. Patiño está prófugo de la justicia, como varios exfuncionarios del correísmo. Tiene orden de detención y fue llamado a juicio por el delito de instigación por estas declaraciones que realizó en 2019 en contra del gobierno de Lenín Moreno. Cambiamos la estrategia de resistencia pasiva y organizada a la resistencia combativa. Porque tenemos que tomarlos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos. La solicitud de amnistía será tramitada por la Comisión de Garantías Constitucionales de mayoría correísta, la misma que aprobó el paquete de 268 amnistías para los procesados por las violentas manifestaciones de octubre de 2019. Esta nueva solicitud generó reacciones. Él no debe ser amnistiado por esta asamblea. Lo que él tiene que venir es al Ecuador y responder desde la cárcel ante la justicia. Para conceder la amnistía se requieren 92 votos favorables. Las cabezas de la Fiscalía, del Consejo de la Judicatura, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público, rindieron cuentas ante la Asamblea Nacional. En este marco, la fiscal Diana Salazar llamó la atención a los legisladores por el trámite que no considera provechoso. Francisco Garcés siguió la sesión y nos cuenta. La ley obliga a las principales autoridades estatales a presentarse una vez al año ante el Pleno del Legislativo para rendir cuentas. Este martes estuvieron la fiscal Diana Salazar, el defensor del pueblo César Córdoba, el defensor público Ángel Torres y el presidente encargado del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. A su turno, la fiscal explicó, entre otros temas, el trabajo de 5 unidades especializadas en lavado de activos, delitos de corrupción y delincuencia organizada. En ellas se tramitan 419 casos y el año pasado dejaron 353 sentenciados. Solo en la unidad de transparencia en el 2022 iniciaron 111 investigaciones por concusión, tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita. Salazar reclamó que no le prestaron atención y también por la lentitud en el trámite de reformas legales. Que el crimen organizado se está tomando la sociedad para luchar contra este flagelo. La Fiscalía está haciendo su trabajo. Ahora les toca a ustedes, con responsabilidad y urgencia, actuar como la sociedad y la ciudadanía demandan. Pero para ella, ir a la Asamblea a cumplir con esta obligación legal fue infructuoso. En este momento pude haber estado trabajando en el despacho, atendiendo otras causas y no venir a hacer simplemente una revisión. Acabamos de exponer el trabajo de la Fiscalía General del Estado, cómo estamos luchando contra el crimen organizado, contra las organizaciones dedicadas a lavar activos y no les interesa. Es lamentable. El presidente del Consejo de la Judicatura habló sobre todo tipo de problemas en la administración de justicia y explicó que se ha destituido a 77 funcionarios, entre ellos 29 jueces y 6 fiscales por faltas graves, pero exigió más acción a los jueces superiores. El país quiere respuestas inmediatas y tenemos que dárselas. Los jueces superiores deben ejercer su potestad correctiva, declarar el error inexcusable, el dolo o la manifiesta negligencia para que el Consejo de la Judicatura pueda ejercer su potestad disciplinaria. El año pasado hubo 217 denuncias contra jueces, pero de ellas solo 19 han terminado en sanciones. El presidente de la República se comprometió en Davos, Suiza, a suscribir un tratado vinculante para combatir la contaminación con plásticos. Guillermo Lasso además se reunió con el titular del Foro Económico Mundial, donde se analizaron posibilidades de cooperación para programas de desarrollo socioeconómico.
Intensa es la agenda del presidente de la República en Davos, Suiza, donde se desarrolla la reunión anual del Foro Económico Mundial. Guillermo Lasso participó del acto inaugural y luego del panel bilateral derrotando la contaminación por plásticos. Allí expresó la voluntad de su gobierno de suscribir un tratado vinculante sobre contaminación plástica a inicios del 2025. Que nos permitan alcanzar la remediación ambiental, la prohibición de plásticos innecesarios, dañinos y tóxicos, el manejo adecuado y seguro de desechos, la sustitución por alternativas sostenibles y la lucha contra el comercio ilegal de residuos. El jefe de Estado también mantuvo una reunión bilateral con Alain Berset, presidente de la Confederación Suiza. Se abordaron temáticas en materia ambiental, económica, comercial, financiera y de cooperación. Además, Lasso dialogó con Klaus Schwab, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, sobre la posibilidad de impulsar programas de desarrollo económico. Inclusión financiera, economía, medio ambiente, inversiones. Otra de las reuniones fue con Jared Cohen, presidente de Asuntos Globales de Goldman Sachs, uno de los grupos de banca de inversión más grandes del mundo. Quienes han anunciado mayores inversiones y sobre todo traer a algunos de los aliados de ellos a nivel global, especialmente países del Golfo tipo Qatar, Arabia Saudita, entre otros que están muy interesados en los temas de renovación energética, transición ecológica y también en minería y petróleo. La jornada de trabajo se cerró con un encuentro con el presidente de la Fundación Bezos para el cuidado ambiental. Existen posibilidades de captar fondos, contaba el ministro de Ambiente. Quien ha mencionado un compromiso de $10.000 millones para países que estén haciendo política pública de conservación. Este miércoles, las actividades del mandatario continuarán dentro de la reunión macro que organiza el Foro Económico Mundial. Olas de casi 3 metros siguen causando estragos en varias playas del país. El fenómeno se observó con más fuerza en la península de Santa Elena, donde hay restricciones para ingresar al mar. Diego Cuenca nos describe el hecho que se registró en al menos 40 playas de la costa ecuatoriana. Esa es la fuerza del agua que golpeó el malecón de Salinas. En menos de una semana nuevamente se formaron enormes olas. Chocaban contra muros de los edificios al pie de la playa. Y a pesar del oleaje, los bañistas no evitaron meterse al mar. Ya nos enteramos acá, pero igual vinimos a pasar un momento a divertirnos. ¿Nadie los ha sacado de la playa? No. La fuerza de las olas destruyó parcialmente muros que se ubican en el sector Punta Blanca. Los escombros quedaron entre la arena. Por eso la Capitanía del Puerto estableció restricciones. ¿Qué está prohibido hacer en el mar ahora? La parte de recreativas, paseos turísticos, especialmente lo que corresponde a bananas y además actividades que corresponden al... ¿Y los bañistas se pueden meter a la playa, al agua? Se ha recomendado a los bañistas mantenerse sin ingresar al mar, justamente por precaución. Se ha coordinado con el municipio para extender la alerta de la bandera roja como precaución para los bañistas. Los comerciantes temen que el oleaje ahuyente a los turistas, pero desde este miércoles empezará a disminuir la intensidad de las olas, por lo que se muestran optimistas. Si así fue la otra vez que estuvo 2 días nomás. De una trabajamos y llegó el turista, el día viernes, sábado y domingo, bastante turista. Y el turista sí va a venir, jefe, porque estamos en temporada. Para que tengan una idea, esta es la fuerza cuando rompen las olas que miden casi 3 metros de altura y que provienen del noroeste del Océano Pacífico. Son al menos 40 playas en todo el país que vivieron este fenómeno. En la playa San Mateo, en la provincia de Manabí, también se registró un incidente con una embarcación que se viró por el impacto del agua. A pesar de los riesgos, este tipo de olas atrae a los surfistas que disfrutan de esta temporada en el mar. Más de 9.000 animales se verían afectados en la provincia de Cotopaxi en el caso de una erupción del volcán. Esto mantiene en zozobra a los pequeños productores, por lo que las autoridades ya realizan recorridos para buscar albergues seguros. Carla Delgado nos amplía este tema.
La actividad del volcán Cotopaxi sigue con tendencia ascendente. Este martes el Instituto Geofísico reportó nubes de gas y vapor. Esto inquieta a los pobladores de las zonas aledañas al volcán, sobre todo a quienes tienen animales, tomando en cuenta que en la provincia de Cotopaxi más del 80% vive de la ganadería y agricultura. Temen que les ocurra lo mismo de 2015 cuando se registró la última erupción del volcán. Y nos cogió desprevenido. Y la mayoría no sabíamos a dónde irnos con los animales. La mayor parte acabaron de vender. Las vacas que compraron pasadas de $1,000 han venido en 300, en 250. No estamos preparados. Lamentablemente nos hemos quedado muy dejados y no hemos prevenido esta situación. Según datos del Ministerio de Agricultura, en Cotopaxi unos 9,000 animales se verían afectados en el caso de una eventual erupción del volcán, entre ganado y especies menores como animales porcinos. Lo que estamos haciendo en este momento nosotros es llegando a los sectores para visitar dónde van a ser las zonas de seguridad para que ellos puedan establecer sus animales directamente aquí. Para eso es lo que estamos trabajando, estamos viendo las zonas seguras, los albergues de animales. El presidente del gobierno parroquial de Mulaló, una de las zonas más cercanas al volcán, señala que urge la construcción de albergues. Desde el 2015 no se ha construido, no se ha mantenido, no hay infraestructura como albergue. Hay sitios de encuentro, que son sitios temporales. Unas 10 parroquias en Cotopaxi se verían afectadas en caso de una actividad mayor del volcán, según explicaron las autoridades. En medio de la ola de violencia criminal que afecta a zonas del noroeste de Guayaquil, los padres de un plantel educativo denuncian que para tener seguridad deben pagar por guardianía privada. Esto pone en evidencia la poca efectividad del plan Escuelas Seguras que se lanzó en noviembre pasado para contrarrestar este tipo de amenazas. Las autoridades de educación reconocen que intentan solventar este y otros problemas en estas zonas. Como nos cuenta Bessie Granja. El hallazgo de restos humanos en los exteriores del plantel Tránsito Amaguaña, ubicado en la cooperativa Valerio Estacio, en el noroeste de Guayaquil, profundizó los problemas de seguridad que enfrentan escuelas y colegios, en zonas donde bandas criminales se disputan el poder para la venta de droga. Hemos dado cuotas para el conserje, cuotas para el guardia de seguridad que se quede aquí, entonces para el mantenimiento de la institución. Ante tales denuncias se presentó un plan de seguridad con la inclusión de 6 uniformados para vigilar el ingreso y la salida de los alumnos. No estamos conformes porque están allá, el campamento acá, y esto es lo principal. Los niños, los más chiquitos, están acá. ¿Pero qué pasó con el Plan Nacional de Escuelas Seguras, que se lanzó en noviembre pasado y con el cual el gobierno pretendía contrarrestar este tipo de amenazas? El subsecretario de Educación responde. El tema de la seguridad es algo coyuntural, porque no es que la escuela es insegura, el sector es inseguro, por ende articulamos con la Policía Nacional diversas acciones preventivas, acciones en territorio. También consultamos a la autoridad por qué los padres de familia desembolsan recursos para dar mantenimiento a baños y demás infraestructura de los planteles. Hay procesos en el sector público que son sumamente largos. A veces los padres de familia dicen, mire, yo en un día puedo buscar una colaboración y ayudar con esta cuestión. Entonces nosotros tenemos dos opciones, o esperamos el tiempo o podemos decir, ¿sabes qué? Bueno, si es voluntad de ustedes, los padres de familia, y están de acuerdo, vayamos adelante. Asimismo, indicó que para la Escuela Tránsito Amaguaña existe un plan de intervención que se tiene previsto cumplir este año. Explica que hasta hace poco en ese lugar existían dificultades legales para ejecutar obras. Otros 64 centros educativos de Guayaquil también serán intervenidos por este tipo de problemas. El Consejo Nacional Electoral pedirá al Ejecutivo que el 6 de febrero sea un día de descanso obligatorio por la demora en el escrutinio y para ello también resolvió sumar un miembro a la Junta Receptora del Voto. Rafaela Hermida nos cuenta que las Fuerzas Armadas recibieron hoy sus credenciales para poder ejercer el voto facultativo.
El proceso de escrutinio de votos en las juntas electorales será demorado. Y por eso las autoridades resolvieron incluir un miembro más en la junta receptora del voto. Para completar 4 más un secretario 5 y hacer 2 grupos de trabajo para el conteo de votos. Hicimos una pausa para no repetir la capacitación porque nos toca volver a convocarles a quienes ya se capacitaron. Los consejeros electorales garantizan la transparencia del proceso y afirman que han implementado nuevos medios tecnológicos, pese a que no tienen una hora definida para conocer los resultados del proceso. Será de acuerdo a la agilidad de los miembros de juntas receptoras del voto. No podemos hacer de una sola porque se demorarían 8 a 9 horas como siempre se lo hacía y esto sería 3 o 4 de la mañana. Esta semana el organismo electoral se reunirá para hacer un pedido especial al Ejecutivo. El día lunes 6 de febrero se pueda declarar un día de descanso obligatorio pero con recuperación, ¿verdad? Para la siguiente semana o como ellos consideren. La solicitud será a escala nacional y para evitar inconvenientes en el desarrollo de las actividades de los miembros de las juntas receptoras del voto. Mientras tanto, el calendario electoral avanza. Este martes, 39,000 miembros de las Fuerzas Armadas recibieron las credenciales para ejercer el voto facultativo el próximo 5 de febrero. En los próximos días, 51,000 policías también recibirán estos documentos y se espera que el 22 de enero se desarrolle el segundo simulacro nacional. 4 bloques de la Asamblea y el presidente de ese organismo aseguran que no reconocerán intervenciones que afecten su independencia y lo hacen con relación al pedido del presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, para que se inicie un proceso de acción de incumplimiento. Freddy Barros con más detalles. Los bloques correísta Social Cristiano Pachacutic, Izquierda Democrática y el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, emitieron un comunicado en rechazo al pedido del presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, para que se inicie un proceso de sanción en su contra. Los parlamentarios aseguran que no se someterán a intervenciones inconstitucionales de otra función del Estado. Aseguran que Ulloa y los consejeros de mayoría no tienen legitimidad ni ostentan representación alguna. En respuesta, en su cuenta de Twitter, Ulloa asegura que es la lucha de un ciudadano contra todo el poder político, la muestra de la patética, degradada y anárquica Asamblea del Ecuador que pretende estar encima de la función judicial y sus decisiones. El conflicto surge por la decisión de la Asamblea de desconocer el dictamen de un juez de la Concordia que dispuso la restitución de los consejeros de participación, darles disculpas públicas, la colocación de una placa y la posesión del nuevo superintendente de bancos. Hasta ahora solo 2 disposiciones se han cumplido, por lo que Ulloa pide que se inicie una acción de incumplimiento que podría terminar en la destitución de los parlamentarios. Seguimos informando. En el 2023 se cumplen 6 años de la vigencia del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea. Más de 200 empresas que antes no estaban en la oferta exportable a ese destino ya envían sus productos a ese gran mercado. Juan Carlos Esprúa nos detalla algunas cifras de este comercio con el bloque de 27 países. En enero de 2017, hace 6 años, entró en vigencia el acuerdo comercial con la Unión Europea. Desde entonces, las exportaciones a ese mercado han crecido. En 2016, antes del convenio, sumaban un promedio de 2.800 millones de dólares, mientras que en 2022, esa cifra estuvo cercana a los 4.000 millones. En todo ese tiempo, 200 empresas ecuatorianas nuevas comenzaron a exportar a los 27 países de ese bloque. Ya estamos en la última etapa, en el año 6 y en el año 7, en el cual veremos todos los beneficios de ese acuerdo comercial, que el 60% de las empresas que exportan a Europa son pymes. Tradicionalmente, los productos que Ecuador ha exportado a la Unión Europea son camarón, banano y plátano, conservas de atún, flores y cacao en grano, pero tras el acuerdo se sumaron más de 250 nuevos productos ecuatorianos. Muchos de ellos están vinculados al ámbito alimentario,
por ejemplo, los jugos y conservas, particularmente en algunos casos de nuevas frutas, como por ejemplo la papaya, que empezaron a ingresar a la Unión Europea, también de alimentos que tienen un componente nutricional con granos andinos, por ejemplo, bebidas que tienen granos andinos, los derivados de cacao. El acuerdo comercial es de 2 vías. Significa que hay beneficio también para los productos que la Unión Europea le vende a Ecuador. Se aplicó una desgravación progresiva de aranceles, por ejemplo, a los vehículos de origen europeo. En 2016 se vendieron 1.500 unidades, mientras que en 2022 se comercializaron más de 10.000 vehículos fabricados en el viejo continente. Esto se traduce también en mejores condiciones de precio para los ecuatorianos. Hay una reducción que incluso podría llegar a niveles cercanos al 40% de reducción de precios del mercado de vehículos de origen de la Unión Europea en el mercado ecuatoriano. Desde el lado del sector productivo, por ejemplo, abonos, manufacturas de plástico, manufacturas de papel y cartón que utilizan transversalmente la mayoría de sectores. Existen medicinas, por ejemplo, y algunos alimentos que no son producidos aquí y que no necesariamente chocan con la producción nacional que tenemos, como el caso de los quesos y algunos derivados. Consideran que el acuerdo fue un amortiguador para salvaguardar a la producción ecuatoriana durante la difícil situación económica por la pandemia y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que aún plantea un panorama complejo. Seguimos. Los ministros de Defensa de Ecuador y Colombia mantuvieron una reunión vía telemática con el objetivo de definir estrategias que ayuden a garantizar la seguridad en la zona fronteriza. Elena Velasco desde Esmeraldas nos amplía. En busca de desarrollar un plan para garantizar la seguridad en la frontera norte e impedir el tráfico de drogas y armamento, la mañana de este martes el ministro de Defensa del Ecuador, general Luis Lara, arribó hasta el cantón San Lorenzo, zona norte de la provincia de Esmeraldas, con la intención de reunirse con su homónimo colombiano Iván Velázquez. Sin embargo, el mal tiempo obligó a la autoridad del hermano país a suspender el viaje y mantener un diálogo a través de videoconferencia. Esta posibilidad de construir conjuntamente un plan de actividades, unos procedimientos, unos proyectos respecto de la seguridad, no solo en las fronteras, sino lo que está... Elaborar operaciones coordinadas tipo espejo, donde estarán personal militar ecuatoriano y también colombiano. Parte de las muertes violentas que ocurren a diario están vinculadas con actividades ilícitas, indica la policía, por lo que se busca impedir el paso de la droga por territorio ecuatoriano. Tenemos que quitarles a los grupos delincuenciales, a los grupos transnacionales, este insumo que es la droga. Ese es el objetivo. Tenemos que neutralizar el paso del narcotráfico hacia el interior del país. El cantón San Lorenzo, al ser parte de la frontera norte, también se enfrenta a esta problemática, razón por la que las Fuerzas Armadas ejecutan controles. A finales de este mes, los presidentes de Ecuador y Colombia socializarán el plan final de seguridad fronteriza. Habitantes del cantón Santa Elena hallaron 4 hombres muertos dentro de un auto robado. La policía descubrió que 2 de las víctimas eran hermanos de 16 y 18 años respectivamente, ambos pescadores que fueron reportados como desaparecidos. Diego Cuenca viajó al sitio. Nos describe cómo se dio este crimen. El lunes ese auto permaneció abandonado cerca de 12 horas en el barrio Carlos Rubira Infante del cantón Santa Elena. Esa mañana uno de los habitantes contó que se acercó y descubrió que 2 hombres estaban muertos dentro del carro. Ahí permaneció el carro todo el día hasta las 7 de la noche. Y yo me levanto a ver así, para ver por la ventana. Y veo que estaba acostado 2 hombres ahí. Uno en la parte de atrás y uno en la parte así en medio de los asientos. Ya muerto. Le digo, mijo, le digo, yo muerto, le digo. La policía llegó al sitio y cuando abrió la cajuela encontraron 2 cadáveres más con signos de violencia. Al abrir la cajuela inmediatamente ubican 2 cuerpos más, es decir, 4 en total. De lo que conocemos son ecuatorianos, 2 están ya identificados plenamente. Los jóvenes que estaban dentro de la cajuela serían hermanos, pescadores del puerto de Anconcito. Sus familiares ya los habían reportado como desaparecidos. En este caso, la DINASED estaba trabajando sobre una alerta, principalmente de unos familiares de Anconcito, donde denunciaron la desaparición de 2 personas que aproximadamente ya un día no aparecían.
Los 4 hombres fueron asesinados a tiros. Sus cuerpos estaban maniatados. Los agentes determinaron que el vehículo donde estaban las víctimas fue robado en el suburbio de Guayaquil. Inmediatamente al hacer el primer análisis, se verificó el vehículo, se verificó que las placas que se encontraban en ese momento ubicadas en el vehículo no correspondían, es decir, un vehículo plaqueado. La investigación se concentra en identificar a los criminales y a determinar si tienen relación con el tráfico de droga en los puertos pesqueros. Este martes, en el sector de Táchina, provincia de Esmeraldas, personal de las Fuerzas Armadas decomisó un semisumergible. Estas embarcaciones ilegales son utilizadas por los narcotraficantes para transportar droga por alta mar y evitar su localización o detección. El semisumergible fue abandonado antes de la operación militar. Los uniformados judicializaron el hallazgo para que las autoridades investiguen el caso. Un trabajo en conjunto de la Armada junto a la Policía Nacional permitió la incautación de cerca de media tonelada de droga a más de 100 millas de Salinas en la península de Santa Elena. El cargamento iba en una lancha rápida con 3 personas a bordo, pero no pudieron ser aprehendidas. José Carlos Alvarado nos trae más detalles de este decomiso. Los sacos fueron presentados en puerto este martes, en una operación en conjunto entre la Armada Nacional y grupos especiales de la policía. Se capturaron 17 bultos de yute con droga aún por determinar, pero cuyo peso llegaría a la media tonelada. Las autoridades indicaron que la aprehensión de la droga se dio por tácticas aéreas y marítimas, a 136 millas de la península de Santa Elena. El capitán de puerto de Salinas detalló que una lancha rápida llevaba el cargamento. Logrando detectar la embarcación sospechosa, la misma que al divisar a nuestro avión de exploración, procedió a botar los sacos al agua. Posteriormente arribó la lancha guardacostas, quien hizo el decomiso correspondiente. Esta es una práctica recurrente de acuerdo a las autoridades, quienes hallaron también una radiobaliza junto al cargamento. Ellos presumen un posible destino de la droga. Embarcaciones rápidas van dejando el cargamento en el agua y van recogiendo otras embarcaciones. Y de esa forma van avanzando el narcotráfico hacia la parte norte del continente americano. La policía no descarta posibles nexos entre las recurrentes prácticas narcodelictivas y crímenes recientes en Santa Elena, como el hallazgo de 4 cadáveres dentro de un vehículo. Incluso por la situación de las muertes violentas del día de ayer, los vamos a manejar a través de unas hipótesis porque el trabajo realizado conjuntamente puede ser una de las repercusiones que podamos nosotros mantener dentro de estas hipótesis o líneas de investigación. 3 personas iban a bordo de la lancha según los representantes de la Armada. Sin embargo, no pudieron ser capturados por las autoridades dándose a la fuga. Toda la evidencia fue llevada bajo custodia para averiguar el origen de la droga. Sí, ahora algo de una actividad artística distinta, se puede decir, no la vemos muy seguido en nuestro medio. El titiritero de Banfield, Sergio Mercurio, con una trayectoria elogiada en festivales internacionales, regresa a nuestro país y lo hace para presentar una puesta en escena que mezcla la ventriloquía y los muñecos gigantes y el contacto con el público. Ya van a ver. Ana María Palacios entrevistó al argentino que ofrecerá un show en Quito. No quiero tirar el espectáculo. Va igual al espectáculo. Va. Después de un viaje de 12 años en los que recorrió 16 países del continente, el argentino Sergio Mercurio, el titiritero de Banfield, vuelve con su obra Viejos. Esto quiere decir títeres gigantes, manipulados por 2 personas, nada de lo que es común ver, nada de ver un muñeco atrás de un lugar, nada, no tiene nada que ver con eso. Entonces, con la idea de que alguien pueda ver a su padre, a su abuelo o imaginarse a sí mismo en el futuro. Una obra sobre la vejez, tierna, irónica, crítica, poética y llena de humor. Es una pareja que choca en un auto, 2 viejos que chocan y están en el hospital. Vemos a un viejo que es dejado en un hospital geriátrico porque su hijo va a buscar un trabajo. Una puesta en escena que va desde la ventriloquía, los muñecos gigantes y el contacto con el público. El espectáculo que hago es, estamos a tiempo de ver nuestros viejos, de imaginarnos viejos y de estar contentos con ello. El titiritero de Banfield se presentará en Quito este 21 de enero en el Teatro San Gabriel.